Buenos días, hoy estoy de vuelta acá. Hoy es 23/3, ya abrió la semana 3, pero ayer tenía la voz muy tomada y no lo pude grabar, así que lo dejé para hoy. Hoy estoy menos congestionada y tengo la voz mejor, así que yo creo que voy a poder hablar todo. Ayer llegué a estado liberal, creo, y dije, no, yo no puedo seguir grabando esto. Lo que quiero tener es como para llegar al parcial y no tener que aprender todo. Entonces fui estudiando más o menos la definición de estado de naturaleza, Thomas Hobbes, conceptos que creo yo que me van a servir para luego repasar y no tener que estudiar todo como una loca. Entonces voy a dar un pantallazo general de lo que vendría siendo la semana 1, unidad 1, conceptos básicos para analizar la sociedad y el Estado. Bueno, así que nada, como siempre digo, me grabo y no tengo espacio en mi celular, así que lo subo a YouTube. Nada. Así que voy a empezar. Esto me sirve para mí y lo subo a público porque capaz me sirve a alguien, qué sé yo lo subo y bueno. Bueno, el Estado tiene un origen histórico y una formulación teórica. El Estado, en su condición de construcción social y colectiva, es el que regula la convivencia de la sociedad mediante leyes. Por esto es considerado un protagonista clave, porque consideremos que sin antes de que las sociedades crearan un estado, se vivía en un estado de naturaleza que el más fuerte imponía su poder a los demás. Thomas Hobbes dice que el estado se creó para salir, se hizo un acuerdo mediante todas las personas que habitaban un territorio para salir de este estado de guerra de un todos contra todos constante y tener una organización que además les iba a dar más poder ante agresiones externas. Pero además de que las personas dejaron de lado prácticas como el matar a todo el mundo, había que hacer dos cosas fundamentales: financiarlo y ponerle límites, porque si no, la persona que estuviera dominando el Estado iba a hacer lo que quisiera y íbamos a estar más o menos en la misma. Así que nada. Bueno, Weber, el Estado y la coerción. Coerción, siempre lo leo porque no sé cómo se pronuncia. Sí, bueno. Según Weber, el Estado es aquella comunidad humana que dentro de un territorio reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Y esto es lo que lo diferencia de las demás organizaciones humanas, el monopolio de la violencia física legítima. El Estado también gobierna mediante coacción física. ¿Qué es esto? Pero bueno, ¿qué es el monopolio de la violencia legítima? El monopolio de la violencia legítima, valga la redundancia, es cuando se ejerce violencia de forma legítima, o sea que esta violencia está regulada mediante leyes. Y la violencia, valga la redundancia, la puede ejercer solamente el Estado. No puede ir cualquier loco a ejercer violencia, como tampoco el Estado puede ejercer cualquier tipo de violencia. Esta violencia que ejerce el Estado está aceptada mediante leyes, está regulada. Y pensemos que si cualquier loquito que aparezca por ahí viene y ejerce violencia, se plantearía si realmente existe un Estado, porque el Estado está exactamente para esto, para regular esto. Por esto se crean leyes que a la vez tienen legitimidad, porque nosotros votamos a las personas que están en un Estado. No viene alguien y dice, che, yo voy a gobernar, yo voy a poner mis leyes. No, nosotros votamos y estas personas tienen un mandato determinado que vamos a hablar más adelante. Bueno, obviamente el Estado no es un espacio neutral ni igualitario, porque somos una sociedad heterogénea y conflictiva. Esto fue siempre así y siempre va a ser así. El Estado queda en la mano de unos pocos que van a intentar tirar obviamente a su beneficio. Todos los humanos vemos por beneficio propio, aunque obviamente tiene que también tirar al beneficio de la sociedad, no va a dejar conforme a todos. Bueno, también por lo que dijimos, el Estado gobierna mediante coacción física, es decir, la violencia ejercida de manera legítima y monopólica. Y para que esta violencia sea efectiva, tiene que ser legal y aceptada por los ciudadanos. Para ser legítima, está regulada por la ley. Creo que ahí queda más claro lo que es el monopolio de la violencia física legítima. También tengamos en cuenta que dentro del Estado también hay conflictos.
Pues somos humanos, todos opinamos distinto y todos tenemos gustos distintos. Y por más que haya gobiernos, tengamos en cuenta que cuando se discuten leyes, no son todos del mismo partido político. No solamente que haya ganado Milei no quiere decir que todos los senadores van a ser del partido de Milei y que todas las personas dentro del Estado van a haber sido elegidas por él. Nosotros tenemos distintos tipos de elecciones donde elegimos distintos cargos políticos. Bueno, hay 3 tipos de legitimaciones de la dominación del Estado. Ahora sí, la legitimidad del entorno ayer, sí, la legitimidad carismática y la legitimidad de las leyes. La legitimidad del entorno ayer es simplemente costumbre. Bueno, cuando yo nací había un Estado, cuando mi madre nació había un Estado, cuando mi abuela nació había un Estado, bueno, se entiende el punto. Sí. No sé si mi abuela habrá nacido en época de dictadura. Pero bueno, la cuestión que había alguien gobernando el poder, se habían metido de forma legal, no, pero bueno. No sé, no me acuerdo. Le tendría que preguntar en qué año nació. La cuestión, vamos a hablar de democracia. Bueno, cuando mis hijos nazcan, Dios oiga y haya un Estado democrático. Y bueno, afirmamos que esto es lo que les sirvió a nuestros antepasados para organizarse, para mantener la paz dentro de un territorio. En la teoría esto funciona así, en la práctica somos humanos y cometemos errores y no aprendemos de nuestros errores. Pero bueno, en la teoría se supone que bueno, esto a mis antepasados les sirvió, entonces yo voy a ir a lo mismo, voy a ir a votar lo mismo. Consideramos que lograron un desarrollo satisfactorio de ellos mismos y por ende aceptamos esto. Legitimidad carismática. Vamos a poner de ejemplo Hitler. Hitler era una persona muy carismática que logró lo que logró en cierto punto su carisma. Recordemos que a Hitler lo votaron. Después no importa, o sea, para ahora no importa cómo se quedó en el poder, cómo se perpetuó. En una instancia él llegó de forma democrática. ¿Por qué? Hay gente que tiene mucha capacidad de convención, de parla y sus cualidades hacen que convenza a sus seguidores. Fue así. Él tenía mucha capacidad al hablar, tenía ideas claras que él sabía transmitir de forma clara. Y bueno, la gente lo votó y pasó lo que pasó. Así que nada, esto es en base al carisma personal del líder y a lo que inspira. Que en mi opinión también es más o menos lo que pasó en un momento, en mi opinión, con el discurso de Milei. Milei me parece una persona que, más allá de estar o no estar de acuerdo, voy a decirlo de forma neutral, con sus políticas, yo creo que es un líder que su carisma en su momento de campaña le ayudó muchísimo, en mi opinión. Yo lo veo así. Y bueno, por último, porque, o sea, ustedes piénsenlo, miren discursos de Milei y el tipo habla y habla totalmente convencido de lo que está diciendo y tiene una capacidad de autoconvencerte en cierto punto si vos no sos muy crítico de las cosas que está diciendo. Bueno, y la legitimidad de las leyes. La legitimidad de las leyes es la más sensata. Se fundamenta sobre normas racionalmente creadas. Las leyes son imparciales, o al menos se confía en su imparcialidad, y se confía en su capacidad para mantener una convivencia beneficiosa para el conjunto de la mayoría de la sociedad. Bueno, tenemos que tener algo en cuenta, porque estamos hablando de Estado, gobierno, gobernantes. Sabemos que no son lo mismo. Bueno, no son lo mismo y hay que saberlo muy bien porque esto se puede prestar a confusión y no son sinónimos. El Estado es una estructura de existencia permanente que puede variar un poco en sus formas, pero está. Ejerce dominación sobre un territorio. El gobierno está integrado por quienes de forma contingente y coyuntural, o sea, según las condiciones y las circunstancias de un momento dado, gobiernan el Estado con un mandato temporalmente determinado.
En condiciones normales, las personas están unos años y tienen que irse, luego pueden ser electos o no, pero no deberían estar 30 años perpetuándose en el poder, cosa que sean dictadores. En condiciones normales tienen un mandato temporalmente dado. Y hay que tener otra cosa en cuenta. No todas las naciones tienen un Estado. Y esto es algo que vamos a mencionar más adelante. Pero en el caso de Argentina, el Estado nació antes que la nación. Y fue un pilar fundamental para crear la nación, tener a nuestro Estado. Hay lugares que nace primero la nación y luego el Estado, pero no es el caso de Argentina. Y es importante mencionarlo, así que más adelante lo vamos a mencionar. Bueno, el Estado y sus tipos. Artaza señala que el Estado proviene del latín status, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, participio del verbo stu, ester, que tampoco sé cómo se pronuncia, y guarda una gran relación con la estabilidad y la permanencia. Por más que el estatus en estos momentos nos hacía referencia a muchas entidades diferentes, pero no al Estado. Considera que se puede empezar a hablar de Estado actual a partir del siglo XIX y que en el antiguo régimen no se podía hablar de Estado moderno. Boussabraid coincide parcialmente, considera el Estado moderno nace con la Edad Moderna, con los cambios sociales y políticos que cristalizan en el siglo XVI, y valora la etapa de monarquía absoluta como un periodo de transición entre el feudalismo a la sociedad moderna. Y caracterizó 5 formas políticas preestatales. La sociedad acéfala. Eran nómades, no había una producción extra, por ende no había división del trabajo, porque producían para vivir en ese momento, cazaban, cosas básicas, agricultores le tiré, hacían cosas básicas, no mucho más, por eso sociedad acéfala, sin cabeza. No había división por clases sociales, o sea, estratificación social, y no había una gran diferencia entre los miembros del grupo. No era que se establecía alguien y gobernaba. No había leyes o instituciones, el poder político, ¿qué es eso? Se come. No existía una burocracia, obviamente. Bueno, la sociedad segmentada. Ya eran sedentarios y sí, acá sí había agricultura y ganadería. Había excedente económico, por ende, distintas ocupaciones, empiezan a aparecer los artesanos, bueno, por ende, división del trabajo. Diferentes clases sociales y el poder político estaba bien organizado estaba organizado y se concentraba en unas pocas personas. Se heredaba de padres a hijos y una burocracia. ¿Qué es la burocracia? Cuando el poder se concentra en unas pocas personas. Espero que se concentra en un grupo de personas. Espero que me alcance el tiempo y si no van a ver que corto el video, lo subo y subo parte 2 porque tengo 40 minutos nomás para grabar y creo que voy por hoja 5 recién. Son 3 igual, porque me gusta charlar. Encima anduve viendo los videos y duran como 1 hora y media todos. Así que no sé, porque encima yo me voy por las ramas. Bueno, en la ciudad-estado había una gran diferenciación social y división del trabajo y una organización política más compleja. El imperio burocrático. Bueno, acá ya empieza a aparecer más la burocracia, como su nombre lo dice, preside una gran burocracia. Uy, ensucié los anteojos. Bueno, no importa. No veo un naupe sin los anteojos, pero no importa. Entonces, preside una burocracia diferenciada. Los súbditos no participaban en el poder y se veía la política como un medio para mantener la cohesión social. O sea, ya estábamos un poco más encaminados. Y las sociedades eran altamente heterogéneas. El feudalismo. Seguramente escucharon hablar del feudalismo. Y acá aparece, no me voy a acordar el nombre, así que no importa. Bueno, el feudalismo. Bueno, los ensucié de vuelta. Había una sociedad estamental. No podías cambiar de grupo social. Se llamaban estamentos, nobleza, clero y campesino. Los campesinos, la iglesia y la clase alta, como quien dice. La clase alta le daba a los campesinos tierra a cambio de obediencia y de servicio. Así que esta era más o menos la forma política. Paren que a ver si encuentro en el cuaderno cómo era. Porque se lo quiero decir porque me parece súper importante. Creo que es este. A ver, bánquenme.
Ixe, sí, es este. Me parece... Uy, encima lo escribí re desprolijo, seguro. Acá. Vínculo vasallaje. Empieza a surgir la burguesía. Entonces estaba la clase alta y bueno, los burgueses que por más que se centraban principalmente en el campo, esto de nobleza, clero y campesino, luego en las ciudades empezaban a aparecer estos fulanitos, los burgueses. Me parece importante mencionarlo. Así que nada. La iglesia tenía una gran influencia de la sociedad y la política. Piensen que tenía hasta su propia clase social, como así decirlo. Así que nada. Y la transición del feudalismo al Estado moderno se puede mencionar en 3 elementos fundamentales. Comercio vinculado a capitalismo, desarrollo de las ciudades, ¿ven? Por esto era importante mencionarlos a estos fulanos que no me iba a salir el nombre, y la caída del poder feudal que se estaba esparciendo en beneficio al poder real concentrado. ¿A qué nos referimos con poder real? Me imagino que se imaginan, pero los reyes. Así que nada. Además hay una exigencia en una mayor participación y un mayor grado de igualdad dentro de la sociedad. Bueno, se le sumaron las características del capitalismo, un nuevo sistema económico basado en la propiedad privada y la búsqueda de ganancias. No olvidemos la revolución industrial, un movimiento que promovía el uso de la razón, la libertad, igualdad y conocimiento científico, se llama Ilustración. Y en el ámbito político requeríamos dividir mejor las tareas dentro del Estado, la economía, crear leyes y estructuras formales, porque había que gobernar mejor la sociedad. Consideren que con el tiempo nosotros nos vamos volviendo más complejos y nada, así estamos. Bueno, vamos a hablar ahora de Gómez Talavera, el Estado moderno. Gómez Talavera lo consideró principalmente como una organización jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Dice cómo deben ser las cosas. Y planteó distintas preguntas que para que queden bien claras las voy a leer, creo yo, en vez de explicarlas, porque aparte voy a estar hasta el año que viene. Bueno, ¿qué orden de territorio propone cada tipo de estado? Si tienen tendencias a la centralización o la descentralización. Porque aparte luego voy a hablar de distintos modelos de Estado, entonces creo que es importante leerlas más, ¿vale? Para que lo entiendan mejor yo y lo entiendan mejor ustedes. Están asociados a ideas expansionistas, es decir, a la persecución de un territorio más amplio. ¿Qué ordenación de la población propone cada uno? ¿Hay alguno que promueve una ordenación sobre la base de rasgos étnicos, mientras que otro lo hace a partir de criterios económicos? Respecto al poder público, hay modelos que apuntan a la concentración máxima del poder en el Estado, mientras que otros abogan por una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones. Bueno, muy bien. Me pareció que era mejor para comprender los distintos modelos de Estado leerlas. Pero es importante comprender estas preguntas y hacer una mirada crítica de las mismas. Bueno, hay que tener en cuenta que los estados en la historia siempre surgen como... paren que me quiero fijar. Esto lo sé igual. Siempre surgen como oposición al otro modelo. Ahí está. Quería ver en qué orden lo decía. Pues lo tengo ya anotado. O sea, el Estado. Bueno, ahora vamos a hablar de Estado liberal. Surge en oposición que había antes los reyes. Surge en oposición a la monarquía. Entonces, era la reacción al Estado absoluto y es la tendencia a limitar la intervención del poder público. Bueno, algunos de sus elementos son el gobierno representativo, una división de poderes y el liberalismo económico. Bueno, no lo veo importante. Siempre digo lo mismo, no lo veo importante y lo termino diciendo. A lo largo del siglo XIX empezaron a había crisis como había avances científico-tecnológicos, imperialismo, crisis cíclicas asociadas al mismo capitalismo industrial. Y a partir del siglo XIX, ¿qué empezó? El movimiento obrero. Entonces es como que todo esto desató junto y aparecen 2 estados que le vienen a dar respuesta. Dios mío, la Virgen María. El comunista la hice mal a propósito. Porque no corresponde, me parece, por eso la hice mal a propósito. El socialista comunista
es fascista. Todos sabemos qué pasó con el Estado fascista. Pero bueno, voy a mencionar que se me cayó la tapita, que después la pierdo. Ahí está. Voy a mencionar que el Estado fascista y el comunista tenían varias cosas en común, pero había una cosa en diferencia. El Estado comunista sí aceptaba distintas ideas y escuchaba distintas opiniones. El Estado fascista creía que el líder tenía la razón y si no te gusta tenés que ser reprimido. Dos grandes ejemplos, que yo acá tengo los libros de ellos, tengo libros que hablan sobre ellos, se los voy a mostrar. Alguien que frene el video para buscarlos porque si no voy a estar hasta mañana. Bueno, ahora sí, tengo más libros hablando de gente que estuvo en la Segunda Guerra, pero vamos con sus protagonistas. Mussolini en Italia, Adolf Hitler en Alemania. Hay una diferencia entre estos dos. Yo considero, no, este no entró por dictadura, pero él tampoco. A él lo votaron. Él hizo flor de desastre, miren, acá lo tengo marcado. Acá. El 31 de octubre, día que Mussolini acudió al palacio de Quirinal para recibir de manos del rey Víctor Manuel III su nombramiento como primer ministro. ¿Por qué llegó? ¿Qué hizo? Había un movimiento, los Camisa Negras, y tomaron totalmente... ay, no me va a salir el nombre, acá no lo dice. Tomaron totalmente las calles de Roma, creo que era. Me pasa por desviarme de tema. Ven que yo hago esto al pedo. Oficial fueron fundados. Sí, ya sé por qué. Acá vamos, vale. Acá está. La marcha sobre Roma, si era Roma, en 1922. Así que nada, a él le dieron el poder. Porque estaba re loco y le hizo flor de marcha, sí, pero le dieron el poder. Y ahí empezó todo lo que empezó. Hitler fue votado por su capacidad de convencer, que al día de hoy, él no tanto, pero él, ¿por qué lo hizo? No me entra, nada, muy lindos libros tengo sobre un montón de otros protagonistas, pero súper recomendados, nada que ver, pero nada, los quería mostrar. Nada, estos dos líderes eran sobre el Estado fascista. Bueno, obviamente Adolf Hitler tenía su movimiento que era el nazismo, pero el tipo de Estado era fascista. Ambos creían que el fascismo considera que la desigualdad es un fenómeno tan natural como inevitable. Y es literalmente lo opuesto al comunismo, un nacionalismo radical. Luego sí tiene cosas que concuerdan con el comunismo, como el verticalismo del poder, la intervención del poder público en todos los ámbitos de la sociedad y el sistema de partido único. Bueno, ambos son oposición al liberal. El comunismo para evitar los periodos de crecimiento seguidos por momentos de recesión y desempleo, se propuso limitar el derecho de propiedades privadas. Nada. La Segunda Guerra me parece algo súper... qué sé yo. Yo miro el Estado fascista y digo, ¿cómo? Nada, vamos a seguir. El estado de bienestar. Después del desastre que dejaron estos, que miren, acá tengo otra foto que quiero mostrar. Creo que la tenía acá. Ay, es la de los nenes con los billetes. No, ¿sabes qué no? ¿Dónde está? Bueno, no importa. En la de Mussolini no está. Bueno, no importa. ¿Vieron la famosa foto de los billetes? Que están los nenes todos jugando con los billetes en vez de jugar con juguetes porque era más barato. No, en este no está. Yo la vi en un libro, la tengo en un libro. Este lo tengo todo marcado encima, lo estudié. Acá está lo de la marcha a Roma.
Miren, te las muestro. Fascismo. Al final hablé re poco del movimiento del fascismo y salí hablando de estos dos, pero bueno, no importa. La idea es comprenderlo, y si para comprenderlo hay que traer historia, bueno, se va a traer historia. El estado de bienestar, bueno, se las voy a buscar porque yo no puedo no mostrarla. En Alemania había quedado tal caos, iban jugando con billetes, Segunda Guerra, que en vez de comprarles juguetes a los nenes hacían esto. Dios. Jugaban con billetes. Porque era más barato a los nenes darles billetes que comprarles un juguete. O sea, qué desastre. Y pensemos que no aprendemos mucho porque la historia se está más o menos repitiendo en mayor o menor medida, por suerte no con estos regímenes tan autoritarios, pero bueno. El estado de bienestar buscaba frenar exactamente esto, evitar que futuras crisis en la población cayeran en una pobreza masiva, y se intentaba impedir que quienes inevitablemente enfrentaran dificultades económicas tomaran medidas tan drásticas. Para esto se diseñaron políticas de red de apoyo de estado de bienestar. Entonces consiste en un conjunto de medidas que protegen a los más vulnerables de la sociedad. Hubo 3 grupos que fueron aplicando estas políticas del estado de bienestar. El grupo Pionero Alto, aproximadamente en 1920 y 1930, que adoptaron prácticamente todas, incluyendo el sistema de seguridad social y protección laboral. El grupo intermedio, que hubo medidas similares, y hubo una gran diferencia entre el campo y la ciudad. Esto pasó en 1940-1950. Se beneficiaba mayormente a las zonas urbanas. Y luego el grupo tardío bajo, que fue en 1960 y 1970, entre esos dos, y hubo una cobertura muchísimo menor. Bueno, aparece oposición al estado de bienestar. Dicen, no, tus políticas afectan negativamente a la competitividad y a la innovación económica. Mientras vos hagas eso, no va a haber competitividad. Aparece la oposición al estado liberal de bienestar, el neoliberal. Creía que la rigidez en el mercado laboral era otro de los asuntos que marcaban, que había que arreglar. Y viene con leyes laborales muy estrictas. Este se puede entender desde el consenso de Washington, que son 10 puntos, pero lo voy a decir de forma resumida para no leerles los 10 puntos ni para no explicarles los 10 puntos porque me fui por las ramas con el estado fascista y no llego. Nada. Tiene como objetivo minimizar la intervención del gobierno en la economía y para permitir que las leyes del mercado gobiernen, lideren, operen con una gran libertad. El fracaso a este modelo da lugar a la ola rosa. El Estado plurinacional, que viene a traer una nueva relación entre el Estado y los pueblos. Bueno, listo. Terminé con los modelos de Estado. No me voy más por las ramas. Que si quiero, tendría que hacer un video hablando solamente de protagonistas de la Segunda Guerra. Apruebo el parcial y lo hago, porque yo tengo que aprobar esto. O eso espero. Voy a ponerle todo de mí. Bueno, la nación y el Estado son dos asuntos separados. La nación nace, hay dos conceptos de nación. Una comunidad de individuos que comparten ciertos rasgos y la nación como un fenómeno histórico. Bueno, en lo primero no es mucha ciencia. Se cree que comparten ciertos rasgos étnicos, culturales, lingüísticos o territoriales y estos son criterios subjetivos. Luego está comprender la nación como un fenómeno histórico. Y vamos a hablar de 3 autores. Me estaba fijando si eran 3 porque no me acordaba el nombre de Anderson. Hellner sostiene que la nación nace como una combinación entre la voluntad y la cultura. Y para que las personas se sientan parte de una misma identidad debe existir un elemento cultural que las una. Las naciones se construyen, no nacen no naces y ya hay una nación, se construyó la nación. Influyen las creencias, lealtades y vínculos de quienes integran la nación.
Anderson plantea que la nación es una comunidad imaginaria, o sea, un grupo de personas que se perciben como parte de una misma comunidad, pero no se conocen todos. Es una comunidad política limitada y soberana. Hobsbawm, como se pronuncie, perdón, Hobsbawm, bueno, no importa, no lo voy a leer, voy a perder tiempo de gusto. Sostiene que es un fenómeno reciente en la historia de la humanidad, ligado a una unidad territorial, el Estado-Nación. Dice que hay un proceso de construcción social detrás y que cada nación debe tener un Estado. En conclusión, ¿a qué llegan los tres? ¿En qué se concuerda con los tres? Todos creen que la nación se construye históricamente, de una u otra forma, pero se construyó. Bueno, la construcción de las naciones, luego vamos a hablar de Argentina. ¡Ay, lo que me falta! ¿Cómo me fui por las ramas? Y me quedan 10 minutos. Bueno, la construcción de las naciones. Una lengua en común, un pasado compartido, instituciones preexistentes, tradiciones y cultura popular. Por ejemplo, Alemania e Italia, donde concordaban ciertas estas cosas. Entonces, la idea de nación se generalizó en el siglo XIX como un fundamento del Estado moderno. No sé si quedó claro, pero bueno, vamos a pasarlo para arriba eso. Argentina a lo largo del siglo XIX. Luego de 1862, la creación de un Estado nacional da inicio a una nueva etapa. Había que formar una identidad nacional. Había un miedo de que se disolviera la sociedad. Entonces había que fortalecer aspectos culturales. ¿Y quién tenía la mayor responsabilidad? El Estado. En 1884, la ley 1420, que dio la educación primaria obligatoria con carácter laico y gratuito, reforzó la orientación nacional. Además, los símbolos patrios, los actos nacionales, la fuerte presencia de los militares, había muchos desfiles militares. Una cosa importante, persona que naciera en Argentina iba a ser argentino por más que su familia fuera de Rusia, no importa. Anderson también conceptualizó a la comunidad imaginaria, que bueno, es esto que hablamos más anterior. Además, después voy a hacer un video para solamente la historia de la formación de nación, vamos a pasarlo por arriba. La idea de la nación como un crisol de razas, que la identidad nacional se formaba a partir de una mezcla de diferentes culturas y pueblos. Bueno, después estaba la idea criolla o hispánica, que se creía que debía basarse en lo criollo y en lo local, y tenía una gran influencia hispánica. Y desde esta vista, la identidad nacional ya existía antes de la masiva llegada de inmigrantes que tenía que conservar su esencia. En 1910, la visión culturista se impuso ante la idea de crisol de razas. Me empiezo a apurar y empiezo a pronunciar mal. Bueno, si me pongo a fijarme cuánto llevo. Bueno, conceptos para analizar la sociedad. Pierre Bourdieu plantea que no se necesita a los cientistas sociales porque el hecho de vivir en la vida cotidiana, todos sabemos más o menos lo que es una sociedad porque vivimos en sociedad. Sabemos cuál, cómo, cuál es su papel, su función, etc. Porque vivimos en una. La sociedad y la ciudadanía. Una persona y un ciudadano no es lo mismo. Una persona es cada individuo de la especie humana que tiene derecho por existir. Y el ciudadano tiene derechos del Estado del que es ciudadano de X Estado. Yo soy ciudadana argentina y tengo derechos por ser ciudadana argentina. Si yo hubiera sido ciudadana rusa, tuviera otros derechos, si fuera italiana tendría otros. Elizabeth Schelin sigue a Hannah Arendt y afirma que la ciudadanía es el derecho a tener derechos. Además, es una arena de combate todo el tiempo, porque los derechos no naces y tuvimos derechos. Por ejemplo, el movimiento feminista. Los derechos se fueron consiguiendo a lo largo del tiempo y es una lucha que al día de hoy se sigue para recibir los derechos. Es una lucha permanente y compleja. Bueno, la sociedad civil. Bueno, vamos a decir algo primero. Tocqueville señala que no es lo mismo un sistema político democrático que una sociedad democrática. Y lo segundo es requisito para lo primero. Bueno, vamos a saltar acá, sí, porque si no llegamos. La sociedad civil es un conjunto de ideas institucionalmente generados desde la ciudadanía para impulsar temas de agenda.
Se busca la defensa de derechos y leyes que no son garantizados, el cumplimiento de funciones, ampliar la institución moral de la sociedad y el fomento de diversos intereses de la ciudadanía. Son conjunto de personas con un mismo interés y van a luchar por obtenerlo. Bueno, los actores sociales para Alain Touraine. Bueno, los actores sociales son sujetos colectivos que despliegan estrategias para lograr objetivos. Acá tengo un ejemplo que está buenísimo. Hay que tener, cuando analizamos algo histórico, un hecho histórico, tenemos que tener en cuenta que los protagonistas son los actores sociales. Son como los personajes, porque saber su historia, sus intereses y sus motivaciones nos permite comprender mucho mejor el proceso histórico, ya que es un proceso histórico social. Hubo una parte desde las personas para lograr lo que sucedió. Bueno, Max Weber plantea que la acción social es cuando una acción con sentido propio está orientada a la acción de otros. Y hay 4. La de tradicional, la afectiva, la racional con arreglo a valores y la racional con arreglo a fines. La de tradicional por las costumbres. Volvemos a lo anterior. La afectiva, la emoción del momento. Por ejemplo, a mí me viene y me ataca alguien, me voy a defender, no me voy a dejar maltratar. La racional con arreglo a valores. Los católicos van a tener una forma de reaccionar, los judíos otra. Se basa en nuestras creencias. Y la racional con arreglo a fines. Según el objetivo que tengamos, es según cómo vamos a actuar. No vamos pensando a cada momento cómo vamos a actuar. ¿Por qué? Porque tenemos una costumbre. Y esto es un hecho tanto social como intersubjetivo. Bueno, me queda poquito, creo que llego. Lo estoy pasando así por arriba para llegar. Bueno, la organización del poder, las clases sociales y partidos. Bueno, Weber plantea que la capacidad de imponer la voluntad por encima de los demás está representado por clases, estamentos y partidos. Y tampoco lo sé pronunciar, así que lo voy a leer. Bourdieu ofrece otra lectura. A lo largo de las vidas nosotros vamos variando clases sociales. Que alguien sea clase social alta no quiere decir que va a votar a un partido que los defienda a ellos. ¿Por qué? Porque ya no importa en qué campo social estemos afectados. Cada persona se combina con lo que desea, crea y espera. No existe un vínculo lineal entre la clase social y el partido político como ocurría antes. Porque las clases sociales ya no son grupos cerrados desde la segunda mitad del siglo XX aproximadamente. Así que nada, tenemos que comprender como conclusión que la sociedad es una especie dinámica y en transformación. No somos homogéneos ni estáticos. Somos heterogéneos y conflictivos. Hay distintos grupos o actores que entran en conflicto, interactúan, cooperan, participan en organizaciones sociales, quieren quitar la dominación del Estado, influyen en la configuración de los derechos, toman decisiones y afectan a la estructura misma del sistema político y económico. Así que nada, perdón por pasar, porque creo que los actores sociales sí son muy importantes y la sociedad civil también, y creo que los pasé por arriba. Así que seguramente voy a hacer un video solamente para ellos, porque pasé muchas cosas que me parecen importantes de mencionar para que me dé con el tiempo, porque me fui por las nubes con el estado fascista. Así que nada, recuerden que soy una estudiante estudiando, puedo cometer errores, estoy abierta a opiniones, a consejos, a preguntas también. Así que nada, nos vemos con la semana 2, porque en ICSER recién estoy en la semana 2 y con la semana 3 de IPC seguramente. Saludos y adiós.